¿Te has cuestionado alguna vez la realidad que te rodea? ¿Sientes que algo no encaja en el mundo que te han contado? En Mentes Adormecidas, te invitamos a despertar tu pensamiento crítico y desafiar las creencias establecidas. Juntos, analizaremos la información, desmitificaremos ideas falsas y exploraremos nuevas perspectivas para construir una sociedad más justa y consciente, porque hoy es hora de despertar. Bienvenidos a Mentes Adormecidas, el podcast de la sociedad sin crítica. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a su podcast Mentes Adormecidas. Este episodio vamos a hablar de un principio ético, el principio ético de la non maleficencia, o como se conoce en latín, el primum non nocere. La traducción precisa sería primero no hacer daño. Es un principio ético en el manejo y la evolución de nuestros actos, ¿no? Y ese principio se va adaptando a la ética particular, ¿no? En cada uno de los esquemas y aristas del comportamiento de la persona humana. Entonces, este principio hace ya un par de meses, yo creo, salió a la discusión justo por el tema del desarrollo organizacional, como en las organizaciones, pues es un principio interesante de actuar humano para que las organizaciones fluyan de mejor manera, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas, ¿no?, que nos hicimos fue con relación a este principio en las relaciones humanas, ¿no? Y bueno, salieron de ahí dos preguntas concretas. Es uno, ¿cómo guiar nuestras interacciones diarias para construir relaciones saludables y respetuosas con el principio de la no maleficencia? Y bueno, pues el principio es ser conscientes primero, tenemos que ser muy conscientes de que nuestras palabras tienen un impacto y de que lo que hacemos también impacta a los demás. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo estas palabras y cómo estas acciones no causan daño emocional o psicológico en nuestras relaciones personales y profesionales. Es decir, si en lo que estamos interactuando, si en nuestras interacciones día a día con las personas que nos rodean, pensamos en cómo es la mejor manera para que lo que decimos o lo que en realidad hacemos, pues no cause un daño per se. Y esto es interesante, primero, porque hay muchas personas que hoy, ¿no?, se jactan de ser muy honestas, ¿no? Y entonces por esa honestidad pues hay una falta de empatía real, profunda, con el resto de los congéneres, ¿no? Y en este sentido de la honestidad, ¿no?, o de velar por una pseudo honestidad, pues no ven el impacto que tienen sus palabras o que pueden tener sus palabras con el resto de las personas, ¿no? E incluso causar un daño profundo y fuerte con las otras personas, ¿no? Otro ejemplo claro podría ser, bueno, pues yo vivo mi vida, ¿no?, sin importar que mis acciones pues puedan afectar al otro, ¿no? Hoy también encontramos este tipo de personas que, bueno, yo quiero que mi vida sea plena, que mi vida sea completa, y si eso implica, ¿no?, pasar sobre las otras personas, pues no importa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto obviamente contradice el primum non nocere, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que estás haciendo en primera instancia no lo estás pensando en el otro y en cómo el otro no le generas daño, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cómo nos puede servir este principio para la resolución de conflictos, ¿no? Y entonces aquí primero lo interesante es cómo priorizar el bienestar de todas las partes, ¿no? ¿Cómo hacemos que a través del principio de la no maleficencia pues evitemos respuestas reactivas que puedan causar daño a las otras personas? Aquí creo que lo primero, lo principal, mucho de lo que concluimos en estos episodios de podcast es hay que fomentar el diálogo. Entonces, si no fomentas el diálogo, estás sobre un principio que no está buscando el beneficio del otro, ¿ok? Y este principio ético lo que nos dice es, bueno, pues lo primero que tienes que hacer
es no buscar el daño real del otro, ¿no? Entonces, si no buscamos con nuestras acciones reales, pues conscientemente cómo impactan a los demás y si ese impacto es positivo o negativo en la vida de los demás, no estamos actuando con ese principio en nuestras relaciones, ¿no? Y de manera organizacional, ¿cómo estamos haciendo? ¿No? Primero, ¿cómo podemos aplicar este principio en la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización para ayudar en la toma de decisiones a largo plazo? Entonces, yo creo que es importante saber que las decisiones que tomamos en las organizaciones impactan en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y a veces por el principio, por el beneficio que vemos a corto plazo, pues tomamos ciertas decisiones. Yo creo que es importante pensar que el primum non nocere tenemos que reflexionar acerca de las relaciones y del impacto que estamos generando a largo plazo para que estas decisiones estratégicas eviten las consecuencias negativas de primera mano en nuestros colaboradores, en nuestros clientes y en la comunidad. Y de aquí surge un gran debate, ¿no? Porque si la institución, la organización quiere desarrollarse de manera ética, ¿cómo entonces necesitamos que los colaboradores reaccionen frente a estos principios? Y aquí fue en donde se dio una gran discusión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitamos entonces, primero, que nuestros colaboradores entiendan que el principio de la no maleficencia, pues también implica una relación personal individual consciente de que las acciones que hacemos en torno a nuestro trabajo impactan de manera positiva o negativa a la organización. ¿Y a qué me refiero? Pues a cosas incluso muy sencillas que hoy suceden en la vida cotidiana de todas las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos robamos un lápiz, ¿no? Pensamos, bueno, pues me robo el lápiz porque yo sé conscientemente que en mi casa no tengo, ¿no? O algunas hojas blancas porque mis hijos hoy tienen que imprimir cosas y bueno, pues para no pasar a comprarlas, ¿no? Pues se me hace muy fácil, ahí veo un legajo grande de hojas y me llevo 10 hojas. Eso tiene un impacto en la organización, por muy mínimo que sea, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué impacto puede tener si tienen muchísimas hojas, ¿no? Y obviamente no hay una contabilidad de las hojas que se ocupan dentro de la organización, ¿no? Sería un tema muy complejo, ¿no? De administrar. Entonces, bueno, me llevo un lápiz, me llevo unas hojas. Bueno, eso es un principio, es no pensar en el principio de la no maleficencia. ¿Por qué? Pues porque por muy mínimo que pueda ser el daño que estoy haciendo, ¿no? Incluso imperceptible el daño que estoy haciendo en la organización, pues eso significa que estoy al final dañando a la organización. En mi país, en México, hay una frase que muchos colaboradores, que he oído de muchísimos colaboradores, ¿no? Que están al interior de muchas organizaciones que dicen, bueno, hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan, ¿no? Es decir, mi salario, yo percibo que lo que estoy recibiendo del salario es injusto, por lo tanto, ¿no? El trabajo que yo, o el desempeño que yo hago al interior de la organización, pues es bastante mediocre. Me parece que ese es un principio, basarnos en un principio, ¿no? Contrario al primum non nocere. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es dañar a la organización. Puede ser, yo no estoy diciendo que todas las organizaciones dentro de su ADN organizacional piensen y reflexionen sobre este principio. No lo estoy diciendo, pero lo que sí estoy diciendo es que para que este principio pueda funcionar, no solo las organizaciones tienen que trabajar en cómo implementar dentro de sus estrategias organizacionales este principio, sino cómo nosotros en lo individual también desarrollamos este principio para que no exista un choque entre las dos cosas. Entonces, a mí me interesa mucho que hoy en este episodio podamos reflexionar como individuos cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando nuestro principio para no hacer daño al interior de nuestra organización. Y esto nos va a ayudar, esta reflexión nos va a ayudar a sentar las bases
para que todo lo que digamos y todo lo que actuemos también lo reflexionemos en torno a cómo impacta a los otros y cómo ese impacto puede llegar a ser negativo, incluso si no lo estás buscando. Pero si es negativo en la persona, aun cuando de raíz no estés buscando la intencionalidad de dañar al otro, el principio del primum non nocere es cuidado. Lo primero que tenemos que hacer en nuestras acciones es no dañar al otro, independientemente de lo que estemos pensando. Así es que muchas gracias. Los invito a seguir con nosotros en Mentes Adormecidas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mentes Adormecidas. Recuerda, cuestiona, analiza y no te conformes con lo que te dicen. Mentes Adormecidas, el podcast de la sociedad sin crítica. Hasta la próxima.